Saludos queridos estudiantes, hoy día dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica vamos a continuar con el descubrimiento de todo nuestro patrimonio y hoy día vamos a hablar de nuestro patrimonio cultural, cómo es que este legado nos caracteriza a todos nosotros como una sociedad peruana establecida. Para eso tengo esta historia primero, vamos a hablar sobre el abuelo Juan. Todas las mañanas, Carlos y Maruja salen de su casa en el barrio de San Blas, en Cusco, y van caminando a su institución educativa. Antes los llevaba su mamá, sin embargo, desde que empezaron la secundaria, los dejan ir solos, pues se están haciendo mayores y la institución educativa queda cerca. En el camino, siempre pasan por la casa de su abuela y abuelo. Juan, su abuelo, los espera en la ventana y les da un sol a cada uno, para que se compren golosinas, pero no le digan a su mamá, les dice siempre. Ayer, como nunca, el abuelo no estaba. A la niña y al niño les pareció extraño. Maruja decidió tocar la puerta para preguntar si todo estaba bien. Alicia, la abuela, les contó que él había ido a su taller de platería con unos documentalistas que le estaban haciendo una entrevista. Como el taller también les quedaba de camino a la institución educativa, se apuraron para ver con quiénes estaba su abuelo. No les sorprendía que recibiera periodistas porque era un maestro de la platería muy renombrado. Ya antes había salido en los noticieros de televisión y en artículos de periódicos. De hecho, Carlos tenía guardado un recorte de periódico donde sale él a los 5 años sentado en la mesa del taller junto a su abuelo, ayudándolo a trabajar con la plata. Al verlos llegar, Juan interrumpió la filmación y los presentó muy orgulloso. «Aquí están mi nieta y mi nieto», dijo. Todos se saludaron muy sonrientes. Maruja dijo que pasaban rapidito nomás, porque se les hacía tarde. Pero antes de irse se acercó al entrevistador y le preguntó «¿En qué canal lo van a pasar?». Él sonrió y le explicó que eran del Ministerio de Cultura y estaban grabando un documental sobre patrimonio cultural inmaterial y que Juan era un gran representante. Carlos y Maruja se miraron de reojo porque la respuesta les sonaba muy importante, pero no tenían idea de a qué se refería. Te pregunto a ti, ¿por qué crees que había interés de los periodistas por elaborar un documental sobre el trabajo en platería del abuelo de Carlos y Maruja? ¿La comunidad y las autoridades deberían hacer algo para que no se pierdan los conocimientos en platería que tiene el abuelo de Carlos y Maruja? ¿Por qué crees que tendrían que hacer eso? ¿O no lo tendrían que hacer? Te dejo para que me contestes esa pregunta también. ¿Qué crees que significa patrimonio cultural inmaterial? ¿Está relacionado a los productos que realiza el abuelo de Carlos y Maruja o quizá a su saber en platería? ¿Por qué es importante, por ejemplo, conservarlo? Una muy buena pregunta que espero que tú la puedas responder en tu cuaderno y yo la pueda revisar. ¿Qué vendría a ser entonces el patrimonio cultural? Es toda la herencia que nosotros tenemos que nos van dejando desde nuestro pasado de la construcción que hicieron las personas que vivieron antes de nosotros, con la que nosotros convivimos en la actualidad y se transmite de generación en generación a través del tiempo, como por ejemplo las tradiciones que son importantes que se van dando de generación en generación. ¿Cuáles son los tipos de patrimonio cultural que nosotros vamos a tener? Vamos a tener dos tipos de patrimonio cultural entendido desde el ámbito del tipo de bien material. Tenemos el patrimonio material inmueble que no se mueve y el patrimonio material mueble que obviamente se moviliza. En el caso del material inmueble van a ser todos los edificios que están construidos desde, como ustedes pueden observar, desde Machu Picchu, desde construcciones como Cahuachi, las líneas de Nazca y también construcciones en el ámbito histórico que vamos a tener como las que se hicieron en la época del virreinato. Todos los bienes inmuebles van a ser los edificios que nosotros vamos a estar utilizando para reconocer nuestra historia. Pero todo lo que se pueda movilizar, como por ejemplo huacos, como pueden ser telares, pueden ser cualquier trabajo que sea movible, se va a denominar patrimonio material mueble. Aquí viene una duda, porque por ejemplo, ¿qué vendría a ser una embarcación como el submarino Aptao, un avión o cualquier otro barco que nosotros tengamos, si es mueble o inmueble? La lógica nos diría que sería mueble porque se moviliza en el mar o en el aire, pero la verdad es que para la ley peruana los bienes inmuebles son considerados, por ejemplo, los automóviles, las embarcaciones y los aviones. Entonces, en este caso vendría a ser bien material inmueble también.
Existe la clasificación también por la época en que fue creado. Si es patrimonio arqueológico, significa de que ha sido creado por las culturas precolombinas y se va a excavar para encontrar la información de ellos, ¿no? Tenemos también lo que es el patrimonio histórico, el cual ya tiene información, por ejemplo, desde la llegada de los españoles hasta este momento. Existen otras categorías de patrimonio. Y entonces tenemos de lo que sería este patrimonio material, porque de todo lo que hemos hablado es de patrimonio material. Entonces tenemos el patrimonio cultural subacuático, el cual está debajo del mar o debajo de alguna laguna, alguna cocha. Y tenemos también el patrimonio industrial, que son todos los inventos que se van realizando a través del tiempo dentro del Perú. También tenemos el patrimonio cultural documental, que son todos los libros, documentos audiovisuales que se guardan y que permiten tener información de lo que ha acontecido en algún momento determinado de nuestra historia. Pero así como tenemos todo este patrimonio material del cual nosotros hemos estado hablando por el mismo tipo de cuando es material, también tenemos un patrimonio inmaterial, algo que no lo vamos a palpar, no lo vamos a tocar, pero que se va a realizar y transmitir también a través del tiempo. Este patrimonio inmaterial es de diferente tipo, por ejemplo, desde ritos religiosos, la música, la danza, artesanía, el arte que se tiene, todo lo que realmente no podríamos mantenerlo en algún lugar establecido, es inmaterial, solamente lo vamos a disfrutar y va a desaparecer en el tiempo. Ahora, obviamente, el arte o la artesanía especialmente, si yo la tengo guardada, por ejemplo, en un video, sería un patrimonio cultural documental, porque me está enseñando a través de ese video cómo es que se pinta, como en el caso del abuelo de estos chicos, que le estaban grabando un documental de la platería, ¿no? Del arte de la platería. Ese arte es inmaterial, pero ahora el haberlo grabado lo transforma en un patrimonio cultural documental, porque hay un documento que tiene información, pero sigue siendo un arte inmaterial lo que él tiene. Igual una danza, si tú la grabas, un baile, una canción, etcétera, todos ellos pueden ser un documento guardado, pero sigue siendo inmaterial porque va a desvanecerse en el tiempo y solamente va a quedar en nuestro recuerdo y se va a repetir a través del tiempo por los conocimientos adquiridos que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, existen una gran cantidad, varias clases de patrimonio inmaterial, por eso las tenemos acá definidas. ¿Cuál es su clasificación? Por ejemplo, las lenguas y tradiciones orales es uno del patrimonio inmaterial que tenemos los peruanos. Las fiestas, celebraciones, rituales, la música y danzas, las expresiones artísticas como el arte y la artesanía, las formas de organización de autoridades tradicionales como por ejemplo el Vigahuantuy en Huancavelica, las prácticas y tecnologías productivas, cosas como por ejemplo el uso de totora, el uso de andenes, conocimientos y saberes y prácticas de la medicina tradicional y también de la gastronomía, cosas muy especiales como platos típicos, conocimientos del uso de ayahuasca, por ejemplo, de la uña de gato, los espacios culturales de representación o realización de prácticas culturales, como por ejemplo ir y conocer las picanterías arequipeñas o las fiestas de comida cuando sucede la Semana Santa en Ayacucho. Obras de grandes maestros, sabios y creadores también son consideradas como patrimonio inmaterial. ¿Se dan cuenta la gran cantidad de producto no solamente de patrimonio cultural material en bienes, muebles, inmuebles y de patrimonio inmaterial que tenemos nosotros los peruanos? La verdad es tan vasto que una clase como la que tenemos no debería dar solamente para ese tema, pero vamos a avanzar. Hay algo que les tengo que comentar adicional a esto antes de que me hagan las actividades, es que ha salido el día 21 de julio las políticas de cultura hasta el año 2030, o sea, 10 años de políticas de cultura en la cual se habla mucho sobre patrimonio cultural. Así que próximamente tendremos más información sobre ello ahora que hemos tratado este tema. Ahora sí, te dejo estas actividades, quiero que leas este texto, le pongas una pausa, lo leas todo y posteriormente de leerlo contestes estas preguntas que se te están colocando a continuación, ¿sí?
Eso es parte del trabajo que nosotros tenemos. Y segundo, quiero que ilustres la marca Perú. Y tres, que identifiques un sitio o monumento arqueológico, sea el que fuese que tú escojas, y busques toda esta información sobre ese monumento, cómo se llama, dónde está ubicado, cómo se llega, describir el sitio arqueológico o monumento, lo que tú decidas investigar. Desde cuándo existe esta construcción, qué elementos particulares tiene, si hay otros bienes culturales en su interior, cuándo fue creado, etcétera, de preguntas que te estoy colocando a continuación. Si al final deseas agregar fotografías, planos, etcétera, está bienvenido. Así que espero que esta actividad la puedas realizar de la mejor forma. Así que te la voy dejando aquí a continuación nuevamente para que quede claro. Primero le das una lectura a este texto. Luego vas a contestar estas preguntas, pon una pausa para que puedas escribir todas las preguntas que tienes aquí, la primera, segunda, sobre el texto del Capac Ñam. Luego, acá otra pausa determinada para que apuntes todas estas preguntas que te van a ayudar a contestar sobre la identificación de este sitio arqueológico, además de ilustrar el símbolo de la marca Perú. Y por último, estas preguntas también que las puedas tener en una pausa para que las puedas leer, escribir y desarrollar en tu actividad. Muy bien, con eso nosotros quedamos. Vamos hasta ahí este tema de hoy. Nos encontramos en la siguiente sesión.